la Asociación de Mujeres Empresarias de aquí de la provincia. Hoy se va a tener lugar un evento, considero, de gran trascendencia, no solamente para la ciudad de Loja, sino para todo el país. Es un acto conmemorativo por los 100 años de la concesión del voto, no digamos la concesión del voto, porque ahí fue el primer acto cívico que le permitieron hacer a la doctora Matilde Hidalgo de Prócer. Este acto cívico es importantísimo para nosotras, para las mujeres ecuatorianas, porque abrió caminos para que podamos desarrollar nuestros derechos de ciudadanía. Ella fue un ejemplo, se acercó a votar, no le aceptaron, después ella entabló una lucha de nivel personal, o sea, eso nos demuestra que era una mujer independiente, que era valiente, y luego el Consejo de Estado y el Congreso en aquella época hizo que se apruebe una ley en la cual ya con toda claridad se había determinado que las mujeres podríamos votar. Pero ella votó y con eso creo que inició una nueva etapa para las mujeres ecuatorianas. Y no solamente para nosotros, sino que también fue para el resto de Latinoamérica, Sudamérica fundamentalmente, porque ya se podía votar, las mujeres podrían sufragar en Estados Unidos, en Inglaterra y me parece que también en Nueva Zelanda. Pero aquí en el país no se había llegado todavía a eso. Y al momento que la doctora Matilde Hidalgo logra que le acepten, le reconozcan la calidad de ciudadana, estaba abriendo una puerta para que todas las mujeres ecuatorianas nos permitamos, o sea, ya seamos unos sujetos cívicos, sujetos de derechos. Doctora, es decir, ella abrió camino, escardó todas estas dificultades y ¿usted cree que este legado ha sido bien entendido y que las mujeres obviamente lo han aprovechado bien? Yo creo que sí. Hablando sobre el personaje, o sea, sobre la doctora Matilde Hidalgo, me parece que antes se había hecho muy poca difusión de su accionar y de su personalidad también, porque no solamente ella debe ser reconocida por la actividad cívica que hizo, ¿no?, y que nos permitió a nosotros ser unas adelantadas en el tema del sufragio de la mujer, pero su posición personal, ser la primera mujer bachiller, ser la primera mujer médica, eso es importantísimo porque nos da un ejemplo de cómo que han seguido muchas mujeres, ¿no? Eso es valioso, es importante. A lo mejor la personalidad de la doctora se conocía en esta provincia, en esta ciudad, y creo que en la provincia del Oro también, porque ella fue concejal por la provincia del Oro, por Machala. Pero bueno, el alcalde le ha quitado el monumento, qué pena, el actual alcalde del MPD le ha quitado claro. Y ella fue la primera mujer concejal de Machala, porque en esa época se presentaron, cuando ella abrió la puerta, digamos, cuando ella permitió, no solamente permitió para que las mujeres puedan elegir, sino también para que sean elegidas. Ajá. Y las primeras mujeres elegidas fueron dos guayaquileñas, y la doctora Matilde Hidalgo. Y la doctora Matilde Hidalgo fue en Machala y las dos fueron en Guayaquil. Es una pena que haya pasado eso, pero no nos extrañemos. Yo creo, bueno, ya le devolvieron, creo, bueno, pero por la lucha igual, sí, de femenina. Qué barbaridad, ¿no? Hay que estar haciendo conciencia permanentemente. Para que vea usted. Sí. El asunto, pero luego de ella ella gestó esta libertad, sí, que ha reivindicado derechos de las mujeres, eso es innegable, es importantísimo. ¿Pero se han destacado otras a este nivel o no? Bueno, en la lucha por el sufragio, yo creo que por otros temas. Claro, como mujeres más prominentes que hayan seguido este legado. Bueno, yo creo que no el legado de médicas propiamente dichas, hay una cantidad de mujeres ya incluidas. Libertario, sí, yo creo que sí se ha abierto y la mujer tiene muchísimas posiciones que son reconocidas, la mujer en el Ecuador.
el hecho también de que haya una participación, no como quisiéramos en los cargos de decisión y no como quisiéramos tampoco en la asamblea, pero existe la presencia de la mujer. Recordemos por la década del 50, por la década del 60, habían 2 legisladoras, una legisladora, después en el 70 fue incluyéndose un poco más y ahora creo que, claro que la norma legal también ha sido en eso muy, ¿qué le podría decir? Ha creado un marco adecuado para que se cumpla con la presencia de la mujer, ¿no? Pero esto no es iniciativa nacional, eso responde a una convención internacional, la Convención de las Naciones Unidas, sobre todo la de Beijing, que hizo que las mujeres podamos participar en todos los ambientes. Ahora también hay mujeres en posiciones políticas dentro del gobierno nacional, hay mujeres que son ministras de Estado, que son subsecretarias, directoras, y en la administración de justicia existen mujeres ya en todos los niveles. Recuerdo en la década también del 70, pensemos, ¿cuándo soñaríamos que una mujer llegue a la Corte Suprema de Justicia en aquella época, hoy Corte Nacional? Habían mujeres, 2 mujeres, de lo que recuerdo yo históricamente, porque yo me pertenecía a la función judicial durante más de 30 años, y en esa época la Fiscalía no era parte de la función judicial, sino que era la función judicial y yo fui jueza en todos los niveles. Y entonces de ahí no había mujeres en la Corte Suprema. En las Cortes Superiores había una mujer en la provincia de Manabí y había habido alguien, una mujer jueza, no en la Corte, una mujer jueza que es la primera mujer jueza en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato. Luego se abrió la puerta para que las juezas podamos acceder a las Cortes Superiores y se formó la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador. Y en ese espacio, que fue muy importante, era una creación, una iniciativa de la Organización de Mujeres Juezas de los Estados Unidos y después a nivel mundial, que invitaron a las juezas ecuatorianas para formar la asociación, se dio la oportunidad de que muchas juezas accedan a las Cortes Superiores. Esa más o menos sería la historia y después ya cambiaron las normas, la normatividad, hoy es Corte Nacional y también el sistema de elección. Entonces este sistema de elección que existe actualmente ha permitido que muchas mujeres ingresen a la función judicial, a la Corte Nacional y Loja tiene el honor de ser la tierra de la primera presidenta mujer de la Corte Nacional, de la doctora Paulina Aguirre, en ese caminar, ¿no? Extraordinario, ¿no? Está bien, pero no hay como romantizar tampoco el asunto, ¿no? Porque también tendríamos que hablar de mujeres que están expresidentas de la Corte, que están en prisión, que han denigrado al país, a la nación, a la justicia, a la mujer, y por eso no hay como ser tampoco muy románticos en el tema, ¿no? Bueno, no creo que sea romanticismo. Yo le estaba hablando de lo que se ha podido alcanzar, ¿no es cierto? Sí, no, yo lo entiendo. Sí. Yo lo entiendo, sino que, digamos, se oye lindo, pero cualquiera que nos escucha de repente dicen, no, basta con ser mujer y ya está resuelto el asunto. No es así tampoco, ¿no? Tampoco, y bueno, yo creo que antes se creía en eso, ¿no? Que las mujeres seríamos como más trabajadoras, más dedicadas, menos proclives a los actos de corrupción. Pero es lamentable, aquello realmente, a mí, en la forma personal, me ha impresionado que la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas sea una de las gestoras de uno de los actos de corrupción más notables que este momento tiene el país. Claro. Y no solamente ella, la asesora de comunicación. También. Pero de ella lo que me extraña es la habilidad que ha tenido para estar en todos los lugares, ¿no? Sí. Especial la juventud. Con esa juventud. Claro. Y en todos. ¿Y en todos para qué? No para desempeñarse profesionalmente, sino para corromper. Exacto. O para ayudar a la corrupción. Claro. Eso es algo realmente admirable, ¿no? Y yo también me preocupo mucho de que ella está en un programa de protección de víctimas y testigos.
Yo creo que está bien, a lo mejor está amenazada, es obvio que esté amenazada porque el momento que rindió la primera versión, ella habló muchísimo y debe haber topado a varias personas peligrosas, ¿no? Claro. Porque ella era amiga de alguien que estaba en la cárcel vinculado con el narcotráfico. Y bueno, todo ese entorno oscuro que puede tener una sociedad. Peligroso. Sí, oscuro y peligroso. Pero que ella se beneficie con rebajas me parece un poco delicado, ¿no? Habría que pensar. ¿Y eso le parece nuevo a usted o no? No, nuevo no es, el sistema no es nuevo. Ajá. con el sistema oral que inició en el año 2000. Ya se establecieron instituciones que podrían beneficiar a quienes colaboren con la justicia penal. Ya se estableció rebajas. Sí, claro, más bien un poco también me refería si le parece nuevo estos actos de corrupción en la justicia. Sí me parece nuevo, porque realmente yo le había mencionado que trabajé muchísimos años en la función judicial y de la función judicial salía la Fiscalía General, porque la Fiscalía General era por mandato constitucional un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Entonces dejé la función judicial y salí a la Fiscalía, pero no había visto jamás actos de corrupción de esa naturaleza. Yo creo que no provienen de la propia función judicial. Nunca ha habido jueces perfectos, nunca podríamos hablar, y creo que en el mundo no hay jueces perfectos. Tampoco hay funcionarios perfectos, funcionarios que son intocables, que tienen una ética aprobada. No, siempre ha habido debilidad del ser humano, ¿no? Pero no en este ámbito, pero también aclaremos que no es que nace en la función judicial, es que la sociedad ecuatoriana está pasando por una crisis que no sé si vayamos a superarla o se profundice más, ¿no? Éramos como una isla, no solamente de paz, sino un Estado, una sociedad, una nación aparte de todas esas convulsiones Pacífica, gravísimas que existía en los países vecinos, de la guerrilla, también del narcotráfico. Y hoy es realmente doloroso que el narcotráfico se esté apoderando de las estructuras del Estado, ¿no? Ahora, ¿usted valora, no le voy a decir en alto grado, sino en algún grado, la labor de la Fiscal General de la Nación? Bueno, yo creo que en eso, siendo así, como le digo, neutral, podría decirle como primera impresión que ella está cumpliendo su deber, ¿no? ¿Cómo lo cumplió usted en su momento? Sí, o como todos los funcionarios debemos cumplir el deber, ¿no? Ya. Son funciones realmente riesgosas. Toda una función de juez tampoco es una función fácil, ¿no? Siempre habrá ataques de aquellas personas que no les dio razón. Y el ser fiscal con mayor razón porque hace una investigación de los delitos, de las personas que están contaminadas con el delito, digamos, o que son responsables del delito. Y que tienen poder. Exacto, y ahora la sociedad, como le decía, ha cambiado mucho y lamentablemente está contaminada del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no solamente es del narcotráfico, pensemos en el tema de la minería. La minería crea todo un espectro de delincuencia y de delincuencia sumamente grave y de peligrosidad, ¿no? Es un esquema peligroso. Peligroso en todo sentido. Y existen otros temas también, ¿no? Actualmente hay una serie de abusos de la sociedad frente a los bienes del Estado, por ejemplo. Me refiero al medio ambiente. Exacto. También a petróleos, ¿no? A todo eso que es el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional que debería ser cuidado. Hoy no, hay gente que abusa de todas esas posiciones y abusa de los cargos públicos también para enriquecerse, ¿no es cierto? Doctor, en medio de esa enorme experiencia, ese bagaje de experiencia, le ofrezco disculpas a las personas que quieran intervenir por teléfono, pero la verdad nos queda pocos minutos ya para la entrevista. No sé si esperó y usted me lo permite. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, se retiró, en efecto, y le ofrezco todas las disculpas del mundo. Entonces, en medio de ese bagaje de experiencia, de conocimiento, de sabiduría, ¿cómo cree usted
que se inició esta degradación de la sociedad? ¿Por dónde vino? ¿En qué momento se permeó esta sociedad que usted la describía como una sociedad humilde, pacífica, tranquila, respetuosa? Es verdad que así era, se podía vivir en cualquier lado, irse a cualquier lado. Entonces, de un momento a otro hubo una especie de implosión social. No, pero ¿cómo cree que vino? ¿Vino así sistemáticamente, abruptamente? ¿Cómo fue? Bueno, a mi entender, ¿no? Sí, Ese es sí. un tema que me parece a mí que sería de análisis antropológico, sociológico, pero de lo que uno puede observar, me parece a mí que uno de los temas gravísimos que nosotros hemos estado enfrentando, y como usted manifiesta, degradándose la sociedad, degradándose la economía. Entonces, una de las causas podría ser la falta de trabajo. La falta de oportunidades para que la gente pueda acceder a la producción y también a los resultados económicos. Entonces hay gente sin trabajo que se beneficia, ¿no? que consigue un ingreso del tráfico pequeño de las drogas, ¿no? O sea, de ese mercado delincuencial. Fácil y peligroso. Sí, exacto, Claro. peligrosísimo. Y también los gobiernos seccionales han descuidado muchísimo porque hay ciudades, hay parroquias donde ni siquiera las calles son transitables, no hay los servicios de luz eléctrica, ni siquiera agua potable. Todo eso es un caldo de cultivo, ¿no?, para la delincuencia. Pero eso dejemos a un lado, es el deterioro que ha tenido la sociedad por la falta de recursos económicos que tenemos, ¿no? Y tal vez una falta de planificación para que exista atención de las principales necesidades, como es la salud, la educación, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que sale de las escuelas, de los colegios, porque más bien se distrae en actividades ilícitas. Pero recordemos cuándo se inicia esto, si nosotros ya vemos desde otro lado, desde el lado político. Se abren las puertas para que entre la delincuencia en el país. Ese es mi criterio y de muchas personas, pero yo comparto con ese, ¿no? Al abrirse las puertas de esa forma, ¿cómo? Con la ciudadanía universal primero. Entonces entran aquí todos, de diferentes lugares, y gente Lo que está pasando en Europa. Exacto, pero bueno, eso son unas migraciones angustiosas, ¿no? Masivas. En cambio, porque están saliendo de países convulsionados, sin recursos, salen de la guerra y van a otros países a buscar una mejor vida. Aquí se les abrió la oportunidad para que entren de la guerrilla, entren del narcotráfico, ¿no? Hablamos de la frontera norte. Ya. Después también hubo el tema de la base de Manta. A la final había un control con la base de Manta, pero después, ¿qué hubo? En aras de la soberanía, se acabó la base de Manta, y usted ve la delincuencia que existe ahora en Manta. Se les abrió las puertas. Y el empoderamiento del narcotráfico y de la violencia, la cantidad de delitos contra la vida que existe ahí, y también el narcotráfico, ¿no? Entonces, ha habido ciertos aportes en aras de ¿qué? En aras de la soberanía, de un descontrol. Un patriotismo. Sí, pero yo creo que demagógico, ¿no? Exactamente. Demagógico. Y entonces hemos estado caminando ¿a dónde? ¿Usted fue fiscal general en con qué gobierno? Con algunos. Con algunos. Porque nosotros tenemos eso, ¿no? Creo que los países latinoamericanos, y entre ellos el Ecuador, es el que está quizás de más avanzada en la inestabilidad política. Claro, pero sí. ¿cómo fue? Entonces, a ver, el primer presidente con el que yo accedí, pero yo fui nombrada por el Congreso Nacional, sí. Pero esa designación del Congreso se hizo a base con la Constitución del año 98. En la Constitución del año 98, el fiscal, por primera vez, tenía que ser designado de una terna del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura está nombrado en diciembre del 98, el primer Consejo de la Judicatura, con un modelo que a mí me sigue pareciendo que era el mejor modelo, porque si bien tenía 2 representantes de la Corte Suprema,
Los demás integrantes eran miembros de la sociedad civil. Sí. Y entonces provenían de los colegios de abogados, de la Federación de Abogados, de las cámaras también, de las municipalidades. Era más diverso. Era ¿no? más diverso y yo creo que menos politizado, ¿no? Sí. Y también provenía de las Cortes Superiores, de los tribunales distritales y de la Federación de Judiciales. Entonces, estaba conformado en una forma más equitativa, era un órgano, como lo es ahora, de control administrativo, financiero, disciplinario, pero estaba muy bien ahí. Entonces Entonces yo fui producto de la primera terna que presentó el Consejo de la Judicatura y yo era magistrada de la Corte Suprema en esa época. Yo formaba parte de la Sala Penal de la Corte Suprema y me propusieron, para mí fue una cosa poco difícil porque yo había crecido en la función judicial, me había formado como jueza y me parecía doloroso dejarle, ¿no? Y entonces a la final acepté. Pero pasar de ahí a la fiscalía era pan comido. No era pan comido porque la fiscalía no tenía recursos económicos. Eso sí es verdad, era como la Cenicienta. Cenicienta, y no de la función judicial, porque la Constitución del 98 decía que era independiente de los demás poderes del Estado. Pero además la fiscalía estaba dentro de la Procuraduría, porque de ahí se había desprendido en esa época. Sí, es verdad. Y entonces inclusive se ocupaba un solo piso de la Procuraduría General del Estado. No teníamos una sola computadora. Y entonces fue trabajar en un ambiente de pobreza absoluta. O sea, construirla. Prácticamente. Me sentía como... ¿Pero cuál era el gobierno? El gobierno en esa época era Yamil Maguad. Pero era un gobierno democrático. Pero un demócrata también. Sí, un demócrata, un hombre muy inteligente. Muy respetuoso. Lojano también, ¿no? No, pues sí. Hágame el favor. Sí. Y además yo consideraba que era una persona muy inteligente y bien intencionada, ¿no? Y preparado también. Le tocó una mala época económica para mí. Y también el descontento político. Somos un país bien complicado, ¿no? Y entonces se fue y le tocó con... Bueno, ahí vino Noboa. Entonces estamos ya en dos, ¿no? ¿Cierto? Gustavo Noboa. Y al final estaba Gutiérrez. Estuvo con Coronel Gutiérrez, sí. Por eso tuve tres. País inestable, totalmente inestable, convulsionado, ¿no? Sí. Este pobre país, no sé cómo hemos aguantado, ¿no? Su tocaya, la Santa Marianita, creo que es la que dice que este país sí que es un berraco para soportar todas estas tragedias. Bueno, políticas. ella no dijo eso, sino que no se acabará Quito por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Sí, pero dicen que ahí todavía, cuando ella dijo eso, no habían gobiernos en Quito, de modo que le han inventado también alguna cosa de eso. Puede ser, claro que estábamos en plena colonia. Exactamente. Pero de todas formas ya había un presidente de Real Audiencia, ¿no? Ya ve, para que vea usted. Por eso la historia hay que revisarla bien, pero quedan como lindas anécdotas nada más para parodiar a veces con ellas. Es necesario que exista eso. Claro. Para nosotros fortalecernos en la historia cívica, ¿no? Espiritualmente, además. Espiritualmente y en la historia cívica también. Claro. Todo lo que se dice de los grandes héroes también habría que explicar. Claro, por ejemplo, Calderón, que con la bandera en la mano. Y dicen que tuvo que comprar diarén porque con eso murió y así se le inventan cosas. Doctora, pero qué linda experiencia con la que se enriqueció en su intelecto y que ahora viene para compartirlo. Nos vamos a tener que despedir. Lástima, nos hubiese agradado conversar mucho más. Y fíjese esta experiencia de cómo usted construyó esa fiscalía, que ahora es una fortaleza también, así doctora. En esa época no creían mucho porque era el inicio, ¿no? La fiscalía siempre hubo desde que se inició el Ecuador como país. Como tal. Pero claro. Desde luego, y la fiscalía, no solamente aquí, en el mundo entero, no alcanza una verdadera ubicación dentro de la estructura del Estado. Siempre está variando. Ahora ya hay más solidez también en el mundo con los fiscales. Pero y han adquirido mayor poder. ¿Por qué? Porque también avanza la delincuencia en todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen frente? Son los fiscales. Claro, y la sociedad apoya también, sí, la sociedad respalda, ¿no? Y respeta, ese ¿no? trabajo, y respeta, porque ahora con el nuevo sistema que me tocó asumir a mí, poner en vigencia el nuevo sistema, el fiscal se convirtió en la columna vertebral de un proceso penal. De manera que si un fiscal no investiga bien, el proceso fracasa. Imagínense un Chiriboga, por ejemplo.
Imagínate. Son modelos. Claro, claro, es un modelo. Entonces, pobre país, pobre sociedad, ¿no? Donde impera la injusticia, la corruptela y la fiscalía se hace la vista gorda, no vamos a ningún lado, ¿no? No vamos a ningún lado. Por eso le decía, querida doctora, qué agradable conversar con una mujer con este nivel de experiencia. Eso de la Corte Suprema, ¿sabe que lo había perdido de vista yo? No, de mi memoria. No pensé, no me recordé que usted provenía de yo provengo de la función judicial. Sí, claro. soy eminentemente jueza, esa era mi formación. Claro, y ahora le hace a la actividad la profesión de libre ejercicio. Cuando salí de la función pública, o sea, de la fiscalía, eso fue en el año 2005, o sea, ha pasado tanto tiempo, son 19 años, ¿no? Sí. Sí, entonces sí ejercí la profesión. Ahora estoy dejando, todavía tengo casos, pero estoy en la salida. Y quiero que pronto llegue la salida. Lentamente, pero sí. Mire, siempre, pero esa enorme experiencia nos la sigue compartiendo con nuestras mujeres que están ávidas de paradigmas así también, ¿no? También. Que las estimulan, ¿no? Qué bonito, muy lindo. Felicitación a las mujeres empresarias que la traen a usted acá, y la deferencia suya de visitarnos es digno de reconocer, pues que le vaya extraordinariamente bien. Gracias, muchísimas doctor. Gracias a usted muy también. Amable. Gracias, ¿no? Gracias a la doctora Mariana